Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias porque ustedes hacen que este momento de encuentro, de intercambio, sea vivo. La nuestra es una misión cultural entre Francia y Argentina. Hélène, es un honor tenerte aquí. Esta historia se construye desde la Argentina, pero se mira a Francia, porque fueron niños que vivieron en Francia en la Segunda Guerra Mundial, en Francia ocupada, y que padecieron todos los testimonios que están en este libro, tienen que ver con la historia en primera persona. Y entonces mi amiga, como francesa, le dije, yo soy argentina y bueno, desde Argentina puedo comprender mirando la historia, pero vos también la viviste como francesa y por eso estamos las dos. Que aquí también hay otros compañeros sí, que han estado contigo y que han tenido el coraje de volver nuevamente a reconstruir la memoria. Porque hay que tener coraje y hay que tener amor de querer dejar algo a los nietos, porque a los hijos muchas veces es más duro, porque al escucharnos en esas improntas de dolor no quieren, es como que se cierra, pero la tercera generación en general es la que sí está apta para poder escucharnos. ¿Cómo es que surge Querido País de mi Infancia? Bueno, primero déjame decirte que estoy muy emocionada, y doblemente emocionada, porque este es un lugar que me encanta. Y saber que se va a cerrar me da mucha tristeza, mucha tristeza. Para mí es el tipo de librería ideal, ¿no? Chica, cálida, con títulos de los mejores, el olor a papel y la calidez de los anfitriones. Y espero que, bueno, que puedan seguir en otra parte, seguir con esa impronta. Eso, ¿no? Va a seguir. Bueno, y el honor que siento de estar aquí porque antes de ayer, a último momento, miré algunos de los videos de las entrevistas que se dieron acá y ahí me di cuenta que estabas ahí varias veces y realmente ustedes han hecho unos encuentros maravillosos de un nivel extraordinario y bueno, eso también para mí, entonces ocupar hoy yo el lugar del entrevistado es un honor, aunque yo no soy una persona que se considere una autora, ¿no? literaria. Yo me ocupo más de la historia, aunque tampoco soy historiadora, así que bueno, pero trato de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque lo de la historia judía es un poco mi norte, ¿no? Si yo hubiese hubiese vivido aquí en mi infancia, seguramente que hubiese sido, como muchos de los jóvenes de nuestros hijos o de nuestros nietos, hubiese tenido más conocimientos sobre el judaísmo. Viví en Francia, nací durante la guerra, bueno, esto lo saben, y después de la guerra me crié con mis padres en un París que trataba de salir de esa época tan tremenda que fue la guerra, y los judíos que sobrevivieron, como mis padres y como muchos otros, o se habían transformado en personas descreídas, abandonaron, muchos, no todos, abandonaron la fidelidad a la tradición, quedaron judíos, pero judíos un poco, digamos, superficiales. No había colegios judíos, no había clubes judíos, entonces yo me crié sin saber gran cosa de nada más que, digamos, el idioma que hablábamos, el yiddish, y las fiestas, que no es poco. Pero cuando yo llegué a la Argentina, aquí realmente me quedé deslumbrada por la estructura de la comunidad judía, esa red escolar impresionante. En mi época no había colegio judío en Francia, ahora sí los hay y por otros motivos. Pero yo no sabía que podía haber en un país cristiano, que podía haber una red escolar de esta índole y también clubes judíos, centros comunitarios. Realmente fue un deslumbramiento. Y tuve la suerte, además, después de los primeros años, después de haber sido profesora en la Alianza Francesa unos años, hice la sociología, la carrera, y mi primer trabajo
que tengo compañeras acá, fue en hebraica, en el área de la tercera edad. Ahí está. Y ahí aprendí muchas cosas de las que yo no sabía, porque claro, teníamos conferencias, invitábamos a gente, y toda esa gente que me traía, cosas sobre las colonias, se me abrió la cabeza, y a partir de entonces realmente siento que mi interés por la cultura y la historia judía en general, ha nacido. Así que, ¿qué hago con todo eso en relación a la Shoah y en relación a este libro? Este es el tercer libro que hago de este tipo sobre algún aspecto de la cultura judía. El primero fue sobre las colonias judías en la Argentina, que no sé si hay mucha gente seguramente que no conoce el tema, y es un tema absolutamente maravilloso, impactante para mí. Es la colonización agraria judía en la Argentina, que empieza en 1880 más o menos, y que, no es el momento de hablarlo, pero salvó a mucho menos personas de lo que pretendía la asociación y su presidente, que era el barón Hirsch. Eso, porque ustedes están como familiarizados con el barón Hirsch, pero ¿qué fue eso? Porque ahí estamos hablando ya de Europa, de la guerra, y cómo alguien desde Europa... Antes de la guerra. Antes de la guerra, sí. Cuando empiezan ya los pogrones en Rusia y en el este, y cómo alguien... Porque me pareció increíble, porque la historia de este señor y lo que vos decís, ¿podés contar un poquito quién fue? Nos vamos a... un segundito. Okay. Bueno, en 1880 más o menos se daba una situación aquí de necesidad de incrementar la población en general, ¿no? Sarmiento, Avellaneda, el desierto, la barbarie. Bueno, había que traer gente de Europa para poblar el desierto. Entre estos, aunque no especialmente dirigido a los judíos, llegaron judíos. Que además en ese momento, en el momento de esa invitación de la Argentina, 1870, 1880, existe en Europa, sobre todo en Rusia, una situación muy desgraciada de persecuciones, de falta de lo más mínimo en libertades. Los judíos están obligados a vivir en zona de residencia, no se pueden ir, en fin, todo muy limitado. Entonces, hay un señor que se llama el barón Hirsch, que es un banquero, que ha incrementado su fortuna muchísimo con la construcción del ferrocarril, ¿cómo se llama? El Oriente Express. El Oriente Express. Y este señor tiene un solo hijo, Lucien, que lamentablemente fallece muy joven, y entonces el barón Hirsch, Maurice de Hirsch, dice: mi fortuna va a ser dedicada a salvar a los judíos pobres y perseguidos de Rusia. Eso que vos escribís ahí donde dice: he perdido a mi hijo, pero no a mi heredero. Sí. El pueblo judío y la humanidad recibirán mi herencia. ¡Qué visión! ¡Qué amor! ¿No? ¡Qué visión! Y sí, realmente, ojalá hubiese mucha gente hoy así. Los hay, pero bueno, la envergadura de la empresa de este hombre fue impresionante. Pagó pasajes, compró tierras en la Argentina, en Entre Ríos, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en el Chaco. Increíble. Para que esa gente judía, que en aquel tiempo no tenía derecho a trabajar la tierra, porque estábamos condenados a no trabajar la tierra, sino a vivir de la usura, para que esta gente pudiese empezar a hacer el trabajo digno de la tierra, ¿no? Reivindicar el trabajo rural para los judíos que lo habían perdido 2000 años atrás.
Así que realmente fue una empresa maravillosa, se crearon las famosas colonias. Les recomiendo hacer un recorrido por las colonias. En Entre Ríos, ¿no? Sí, lo hicimos nosotros con sí, en Entre Ríos, sí. Increíble. Bueno, lamentablemente el barón Hirsch falleció poco tiempo después y su organización, que se llama la Jewish Colonization Association, porque fue una empresa a la vez francesa, nacida en Francia, pero hecha en Inglaterra, con capitales un poco de todas partes, porque de los suyos, ¿no? Falleció y esa gran empresa se transformó en una empresa demasiado burocrática, al estilo de las organizaciones caritativas inglesas, perdió su empuje y cuando el barón Hirsch quería salvar a 3 millones de judíos, lamentablemente a lo sumo hubo 40.000 familias, no estoy segura si 40.000 familias, 40.000 personas que pudieron. Pero esa impronta de la colonización judía en la Argentina ha sido absolutamente maravillosa, porque fueron esas personas que llamamos los colonos, ¿no? Los colonos, sí, que hay que tener cuidado con el término colono, no es lo mismo que el colono en Francia o en África. Han mantenido no solamente su cultura judía, las escuelas, los teatros o los hospitales, sino que se han transformado en gauchos. Está el famoso libro de Gershunov, Los gauchos judíos, que está un poco idealizado, pero no está muy lejos de eso. Bueno, eso es... Entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, ahí porque empezamos... nos fuimos. Ahí estábamos con respecto a Argentina, ¿no? Cómo inmigraron acá. Pero volviendo a Francia, durante la guerra, porque ustedes, lo que cuenta el libro son los testimonios de todos esos niños, hoy adultos, que vos creo que sos la más chica, Hélène. No, ella es la más chica. Ella es la más chica. Sí. No, y André también ahí. Somos los tres del 40. Ella de mayo, yo de enero y él de febrero. Yo soy más vieja que él de 5 días. O sea... Claro, ¿cómo era? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era la situación de Francia? ¿Cómo fue que tantos niños fueron deportados o que murieron? Primero tenemos que hablar de la guerra, de esa Segunda Guerra Mundial. Si me permite, yo le quiero decir que sé que me pareció fantástico es que con cada biografía usted agrega qué está pasando en Francia en este momento. Sí. Este es muy importante, porque la Segunda Guerra Mundial es lejos para todos, no tenemos el seguimiento de y de juntar la biografía y los eventos antes de los testimonios me pareció una idea original, genial e importante porque estamos en el 2019. ¿Sí? Esa idea no es mía, es del director de la colección. Ese libro, que es de Nicolás, pero es la misma colección que el mío, han sido publicados por la Fundación para la Memoria de la Shoah en Francia, que reúne testimonios de sobrevivientes. Y la exigencia, o sea, la línea conductriz, es que cada testimonio tiene que estar precedido por eso, por un mapa. O sea, el mapa del recorrido, que es muy importante también poder seguir visualmente los derroteros, y la biografía. Y yo en un momento dado, cuando Philippe Weil, que es el director de la colección, me dijo, ahora hay que hacer las biografías, le dije, ¿pero para qué bibliografías? Si el libro es son bibliografías. Tenía mucha razón. Ubicar lo que me pasa a mí en el año 42, en julio del 42, que mis padres me tienen que dejar en una familia católica, se explica por qué en julio del 42 hubo tal racia, ¿no? Entonces ahí uno puede... Le da sentido. Sí, le da la ubicación. Bueno, la guerra rápidamente, o sea, más o menos todos ustedes saben,
Se declaró el 1 de septiembre del 39 con la invasión alemana a Polonia. Los primeros meses fueron relativamente de poco movimiento. Cuando se declara la guerra, yo ya vivía, pero vivía en el vientre de mi madre, o sea que yo tengo toda mi vida, desde la panza de mi madre hasta mis 5 años y 4 meses de guerra. Pero por suerte no me acuerdo de nada. Y es un poco porque no me acuerdo de nada que hice este libro. Esa guerra fue muy desgraciada, fue la peor de todas las que se habían visto hasta entonces. 60 millones de víctimas, de las cuales 6 millones, 10% víctimas judías. Y de estos 6 millones de víctimas judías, 1,5 millones de niños. ¿Por qué? Porque los nazis querían simplemente hacer desaparecer de la faz de la tierra al pueblo judío. Y para hacer desaparecer un pueblo hay que empezar por los chicos, o los chicos son los más, porque los chicos son portadores de futuro. Claro. Entonces, fue la primera guerra en que los niños fueron el objetivo principal de los enemigos, ¿no? Y se mataron, o sea, yo no sé si ustedes pueden imaginarse lo que es 1,5 millones. Pongamos 3 personas, 3 chicos, uno detrás del otro, ocupan más o menos 1 metro lineal. 1 metro multiplicado, o sea, 3 chicos multiplicado por 1.000 para hacer 1 kilómetro, van a tener 3.000 en 1 kilómetro. 3.000 multiplicado por 500, que les da 1,5 millones, es de aquí hasta Mar del Plata o Miramar, una línea continua de gente. Eso es 1,5 millones. Entonces, 90% de los jóvenes, chicos y adolescentes judíos desaparecieron de Europa. Solamente quedamos vivos 100.000, 10%. Ella es una, yo soy otra, André es otro. Y Nicolás también, pero Nicolás es un poco distinto, vamos a hablar de él un poquito también. ¿Cómo se salva un niño? Los niños obviamente solos no pueden salvarse. No es como un animalito que por ahí puede arreglárselo. Los niños hasta los 5 o 6 años no pueden arreglarse solos. Así que los que nos hemos salvado gracias primero a nuestros padres, cuando lo sabía, sino a algún tío que supo orientarnos en alguna dirección más o menos segura, y sobre todo gracias a varias instituciones que al principio eran instituciones judías, como la OSE, como la WITSO, como les Éclaireurs Israélites de France, que hacían distintas, o sea, tenían sus objetivos, pero durante la guerra cambiaron sus objetivos por ese de ayudar a salvar chicos. Uh-huh. La OSE, que en algún momento espero poder traer a la historiadora Kati Hazad, te lo digo vos, que es una maravilla, o sea, la OSE, Obra de Socorro a los Niños, salvó 6.000 niños, ¿no? La WITSO, que todavía existe, acá hay una WITSO, salvó a 2.000 niños y otras. También tuvimos la ayuda de organizaciones no francesas y no judías, los Quakers, por ejemplo, o los Unitarians, como Unitarians Rescue Committee, que salvaron, por ejemplo, a trillizas primas de esta señora, Mariette. Así que, ¿cómo se podía organizar? Es muy complicado, no se puede hablar, no se puede explicar en tan poco tiempo. La OSE, que es la que yo describo en muchas partes, por ejemplo, en el capítulo de Michelin, la OSE primero trabajó bajo el paraguas alemán, porque los nazis habían
obligado a que todas las instituciones judías de ayuda se unieran en una sola, claro, en un representante, ¿no? En una, sí, Union des Juifs de France, UJIF, Unión General des Juifs de France, des Israélites de France. Y entonces la OSE pertenecía, o sea, estaba ahí para el tema de la salud, de la comida, de los chicos. Y clandestinamente, o sea, en esa institución controlada constantemente por los alemanes, vaya a saber cómo se las arreglaban para sacar chicos. Un poco cada día sacaban chicos, no los anotaban y los mandaban a casas que la OSE compró les châteaux, que eran realmente châteaux, castillos, sí, claro. Pero venidos a menos, que compraban, que tenían jardín, etc. Y allí los chicos, de a 50, 60 chicos, recibían, por supuesto, la comida, atención médica. Es impresionante. Yo tengo un documento que dice, este chico tal, tuyo, entró con tal peso, un mes después con tal peso, tiene tal problema, o sea, realmente un seguimiento importantísimo. Y entonces, en esos castillos se le daba la comida, el seguimiento médico, la educación y los juegos. Y eso no pudo durar todo el tiempo, porque a partir de 42, sí, mitad del 42, ya las cosas se pusieron muy difíciles. Los alemanes ya estaban por todas partes y inclusive llegaron a una institución de estas, la Maison des Yeux. Y hasta sí, la estrella amarilla, sí. Entraron en una de estas casas donde había chicos y se llevaron a todos los chicos, profesores, etc. Entonces, a partir de ese momento, la OSE decidió que no podían mantener más a los chicos. ¿Y qué hicieron? Buscaron entre familias campesinas de los alrededores de cada lugar la gente que podía recoger chicos. Y eso fue fácil y se explica por dos motivos. Primero, porque en Francia había una larga tradición de nourrice. Sí, de la persona que se ocupa del bebé cuando nace. Las personas que vivían en ciudades, se pensaba primero que trabajaban, que era una cosa bastante poco salubre, entonces preferían entregar a sus hijos a una mujer del campo, que ahí tenían aire, en fin, buena comida, etc. Entonces, eso era una costumbre de larga data. Estas mujeres que ya estaban, o sea, cancheras, digamos, en el tema de la nodriza, muchas de ellas aceptaron recibir a chicos. Pero no solamente eso, sino que ahí entramos en el tema, de la política, de la actualidad. Muchas mujeres francesas no tenían su marido con ella, porque estaban o en el frente, o estaban prisioneros, o muertos. Entonces, estas mujeres no tenían recursos, no existía, o sea, la seguridad social en ese momento ya no funcionaba. Entonces, la OSE, como otras instituciones judías, ayudadas por el Joint de Estados Unidos, una institución que siempre ayudó económicamente a los necesitados, bueno, entonces se podía pagar a esas mujeres no sé, era 500 francos de la época, entre 500 y 600 francos de la época, y eso le permitía darle alimento a la criatura, pero también le hacía a ellos, a la familia. Entonces, no fue difícil encontrar casas que recogieran a chicos. Y es así que pudimos salvarnos, Josette y su hermana, yo y acá no, André es otra cosa y Nicolás es otra. Pero fuimos, digamos, salvados de esta manera 60.000 niños en Francia. Es una proporción mucho mayor que en toda Europa. O sea,
uno sabe que Francia ha sido un país colaborador, y lo ha sido, lamentablemente, lo tenemos que reconocer, pero así como ha sido colaborador, también, o sea, es como siempre, ni es todo negro ni es todo blanco. Hubo una gran parte de la población que ayudó. Los ayudó. O sea, al principio tal vez no, al principio, claro, cuando empieza una cosa así de que llegan los enemigos y que te molestan y que te persiguen, a lo mejor uno se queda medio paralizado. Claro. Pero cuando empezaron a ver que se llevaban a familias enteras y no solamente a hombres, porque al principio se llevaban a hombres con la supuesta excusa de que se los mandaba a trabajar. Trabajo forzado. Sí. Cuando ya se vio que se mandaban a mujeres, a familias enteras, a chicos enfermos, ya los franceses dejaron de ser testigos indiferentes, ¿no? Y ahí empezó, o sea, que... Y algo muy importante que dice, todas estas personas anónimas, que no sé cómo traducir, petit gens, gente muy modestos, pero en el testimonio que me tocó tanto del señor Rosenthal, que dije, j'ai eu de la chance, tuvo suerte, y sé que cada francés también sentía, porque cada día era poder volver a casa, tener algo para comer, porque uno se olvida el hambre que se sufría, pero el hambre feroz, y que todos estos chicos, como vos dices, eran chicos en pleno desarrollo físico, y a 10 años tener el estómago vacío, que era, además de esta capa de plomo de miedo, porque todos sufrieron. Mi mamá nació en 1928 y decidió nunca contarnos, mi padre tampoco, que hicieron la elección de decir, fue terrible, olvidámoslos. Pero sé que a veces siempre vuelve, y en mi casa no se tira comida, porque el hambre que se sufrió quedó. Y le aseguro que los topinambours pueden estar en la moda, en la cocina de los chefs, mi mamá no le mira. Claro, los topinambours, que son, ¿qué es? Una vegetal, que ni siquiera una papa, es un tubérculo, pero sí, que era asco y la única cosa que se encontraba para comer. Porque en su libro... y rutabaga. Sí, pero porque está hablando usted de toda una parte, pero hay mucha emoción en estos testimonios. Testimonios que cuentan, para mí que soy francesa, que me tocó porque Francia era el país de este douce France de la libertad, égalité, fraternité, y encontrarse arrestado más o menos con tu uniforme de soldado que había luchado en la Primera Guerra Mundial, o como usted lo nombró, los miembros del grupo Manouchian, porque ellos también no eran franceses puro cepa, eran inmigrados, pero lucharon. Y la carta de Michael Manouchian que cantó Leo Ferré recuerda a tal punto que Aragón 10 años después hizo poner una placa de recordación, porque Francia tenía que agradecer a esta gente que no era de cepa o de origen franceses, pero que lucharon. En este punto puedo decir que Nicolás, que está acá sentado en la segunda fila, trabajó mientras estaba en Normandía en el 40, trabajó en una granja, y uno de sus amigos, Max, ¿cómo? Max, primero estuvo con ellos en esa granja y en el colegio, y después ese muchacho, que a lo mejor tenía 18 años, se alistó en el grupo Manouchian y fue fusilado en el Monte Valérien. Tengo la foto de él estaba conmigo en una escuela judía
y Oui, fue fusilado con el grupo ese, ¿no? fue fusilado con el grupo Manouchian. Sí. Weisbrot, exactamente. Max Weisbrot. Perdóname, ¿qué es el grupo Manouchian? El grupo Manouchian lleva ese nombre de este muchacho Manouchian, que era un armenio, inmigrado, como otros, como los judíos, y que se rebeló, tomó las armas, formó y se le juntaron varios jóvenes, no sé, eran como sí, 20 pertenecían a un movimiento de resistencia, pero se los conocía como el grupo Manouchian, porque Manouchian era un poeta, era un poeta armenio. Y bueno, pero, afiche, ¿no? los ideales y luchar por los ideales, luchar por la libertad. Pero usted tendrían que hacer investigación, porque hay la famosa afiche colorada y el poema de Aragón, porque la gente, los resistentes, estaban presentados como extranjeros, barbudos, negros, y te pone cuáles son los liberadores, para que la gente tiene miedo de la resistencia. Era todo políticamente... La manipulación, claro, a través de la imagen. Sí, tenemos que decir que la propaganda nazi, que se hizo carne, o sea, se hizo realidad también en Francia, fue tremenda. O sea, utilizaron lo mejor de los métodos psicológicos para plasmar en afiches lo peor que se podía imaginar para darle miedo a la gente. Miedo de dar una mano, porque cuando uno habla de estos pequeños anónimos, es esta secretaria, esta maestra que mira con gentileza, pero la gente en el mismo momento tenía mucho miedo. Y hay palabras muy sencillas como una noche, un techo, un pedacito de pan. ¿No sabes qué era este? Nosotros, es difícil imaginar en un país. Cuando yo vine a Argentina, tiraban el pollo después de haber comido la pechuga. Y yo no lo podía creer. ¿Sí? Porque y estos testimonios te muestran una Francia. Y tienen, a pesar que hay muchos libros escritos, tienen una calidez, una emoción, una pudor que me tocó infinitamente. Gracias, porque yo, o sea, uno de los ejes de mi pensamiento cuando escribo sobre la Shoah es justamente tratar de contrarrestar la idea que mucha gente tiene de Francia como un país colaborador, que no lo podemos negar, lo fue, pero hay que hablar de la otra parte también, ¿no? Hay que hablar de todas estas personas que arriesgaron su vida para salvar o a veces simplemente para ayudar. En este libro hay infinidad de testimonios de estos. Yo misma fui salvada por una mujer que me aceptó en su casa. Mis padres fueron salvados en dos tiempos. El segundo tiempo cerca de París, en una casa de una pareja grande que les permitió esconderse no en el altillo, sino en la sous-pente de la casa, es decir, en el espacio vacío que queda entre los ladrillos y el techo de la última habitación. Era un lugar de 3 metros de largo, que puede parecer bueno, pero era solamente 80 centímetros de alto y 1 de ancho. Y ahí estaban mi papá, mi mamá y mi hermano. Diga que no fue tan terrible porque dormían allí, pero durante el día, si no había peligro, podían estar en la casa. Y la señora tenía un código especial cuando había algún problema que llegaban nazis, que ya estaban por todas partes, llamaba a su perro de una manera
distinta, como para que los refugiados supiesen que tenían que meterse en su escondite. Así que lo que yo pretendo es poner luz sobre todos esos hechos de ayuda, porque estamos viviendo en un mundo tan de vuelta, tan duro, tan peligroso, Pero también tiene ángulos que yo nunca había pensado. A mí me tocó mucho el sentido de abandono de algunos chicos que los padres dejaban en casas porque era el menor de los males, como dices ustedes. Este es algo que no había encontrado en los libros que había leído. Es decir, te cuentan, pero los testimonios, pero pensar hace que haber podido sentido, porque un chico de 2, de 4, de 6 años que brutalmente está separado de sus padres, que a veces nunca va a volver a ver, pero que como después los que le volvieron a ver, este paso de pensar, pero de quedar, me abandonaste, me dejaste. Ese es el caso. ¿No? ¿Ah? El caso de Josette. El caso de Josette, Josette fue abandonada, no, fue colocada en una familia, en la casa de una mujer pobre. Ella no tuvo la suerte de tener una mujer digna, digamos, bueno, era una mujer un poco de mauvais mœurs. Muy amargada, sí, una mujer difícil. Pero igualmente esta mujer la salvó a ella y a la hermana, ¿no? Pero y a otro chico más. Pero Josette tiene unas vivencias muy difíciles, muy duras. Los chanchos que gritaban, la comida que faltaba, los golpes que recibía de la mujer, las trenzas que se tiraban, ¿no? O sea, no todas las personas que recibieron chicos fueron amables, pero la mayoría sí. Yo creo que la mayoría hizo lo que pudo. Pero hubo casos como este, que era una mujer borracha que tomaba y bueno, esas fueron las consecuencias. Hélène, a mí lo que me pareció increíble fue cómo llegó cada uno a poder sacar ya con tantos años la vivencia. Cómo se tejió entre ustedes una trama de afecto y de cuidado para ese que tenía el protagonismo de contar su dolor, que le costaba inclusive, era como dar una vuelta y no querer entrar en ese espacio, y cómo lograste como de generar confianza y de saber que eso que estaban haciendo tenía un sentido. ¿Cómo es que surge esto? Porque esto sí tiene que ver con la realidad. Esto es ver lo que tenés, lo que te llega y decir, bueno, ¿cómo produzco de esto algo que pueda ser transmisible? Pero a la vez tenés que pasar por ese... Es todo un proceso, ¿no es cierto? Sí. Fue fácil y no fue fácil. O sea, a ver, en el año 2006, por una casualidad, que la embajada francesa de aquí estaba preparando un homenaje a los sobrevivientes judíos de Francia. Me llamó el agregado cultural, que me conocía, sabía que yo había sido niña escondida, y me propuso de ayudarlo, y me encargó de reunir a todos los sobrevivientes franceses que había aquí. Así que, bueno, me fue fácil reunir, éramos el 45 en aquel momento. Debía haber habido mucho más, pero bueno, en el año 2006 ya quedábamos 45. Y yo los invité a mi casa, a todos, o sea, en 2 o 3 veces, para que me contaran un poco su recorrido, porque para presentar algo tenía que saber. Y la verdad que me quedé tan asombrada, porque me contaban toda la guerra. Uno tenía tal parte, el otro tenía tal, y realmente entre todas las historias se podía reconstruir increíblemente. No sé si es una suerte, ¿no? Pero podía reconstruir toda la guerra en base a sus vivencias. 1 más 1 más 1 más 1.
Y yo eso se lo decía al agregado cultural cuando lo iba a ver. Entonces me dice, Hélène, hay que guardar todo eso, hay que registrar, hay que guardar para hacer algo. Y yo sabía lo que él quería decir. Y yo no me animaba mucho a hacer un libro porque yo había terminado aquel después de 8 años y sé lo que es. Bueno, pero finalmente no pude escaparle a mi propia conciencia, ¿no? Pensando que a la vez era para mí la ocasión por fin de aprender lo que me había pasado a mí, porque yo no sabía nada de lo mío, o lo que yo sabía era lo que me habían contado mis padres, y la verdad que no era mucho, era muy general, y no sabía si realmente era confiable. Entonces, bueno, esa parte, eso va para el segundo volumen. No fue difícil, entonces, cuando les ofrecí a los 45 sobrevivientes que había conocido de hacer un libro, solamente 29 se animaron, más yo, que somos 30, y entonces empezamos a reunirnos. Y la verdad que la empatía que nace entre un grupo de gente que ha vivido las mismas circunstancias te evita cualquier problema. Y se siente en el libro, sí, esta empatía, es una de las palabras que le quería decir. Sí, sí. Entonces no nos fue difícil. Hubo ciertas personas que tuvieron un poquito más de dificultad para contar, como por ejemplo Mariette, o como por ejemplo Betty que no pudo venir hoy. Mariette no podía contar su historia. ¿Quieres contar algo? ¿No? Allá hay alguien que te está levantando la mano porque sí quiere hablar. Yo quiero destacar la diferencia en este libro de todos los testimonios que hay generalmente por cuestiones de la Shoah, que radican lo siguiente: esto está dialogado, quiere decir que hay una mesa donde alguien comenzaba a contar lo que quizás nunca había contado, y de pronto el otro le decía, pero yo estaba ahí, pero yo recuerdo, y entonces ahí van surgiendo cosas, así es como Hélène descubrió mucho también y yo también, porque éramos más chicos, y esa es la riqueza de este libro, porque está grabado y el diálogo ha permitido que gente que no había hablado nunca de lo que le había pasado, no solo lo habló, sino que descubrió situaciones comunes. Nada más. Merci. Yo lo que quiero decir que Andrés fue una de las personas que en uno de esos diálogos me ayudó mucho. Sí. Porque mi situación creo que es completamente diferente a todas las otras. Sí, la situación que me gustaría en todo caso. Si querés, sí. Mariette es un caso, es la oveja negra. La oveja negra. O la oveja blanca. O la mosca blanca, quiero decir. Bueno, Mariette es distinta. Porque Mariette, cuando llegó a la Argentina, tenía 9 años, pudieron llegar porque los padres estaban en buenas condiciones, pudieron llegar en el 41, llegaron ya sin ser judíos, o sea, habían dejado el judaísmo atrás, y desde que Mariette a los 9 años está aquí, yo nunca fui judía. Nunca fue judía. Empezó a recontactarse con el judaísmo cuando yo la conocí, de pura casualidad. Ella tenía negocio de regalos, y que algo me dijo que a lo mejor podía ser judía. Y la invité a una reunión nuestra que justamente iba a tener lugar poco tiempo después. Y Mariette no había entendido de que esa reunión era una reunión de niños judíos, de ex niños judíos. Y vino, porque pensaba que eran franceses. Y se encontró por primera vez en su vida con un grupo de judíos. Y se dio cuenta, según sus propias palabras, que somos iguales. Fue un gran descubrimiento. Fue un gran descubrimiento. Con un whisky después lo pasé muy bien. Pero Sí. Mariette, sí.
Mariette tuvo muchas dificultades para La enfrentar, sigo teniendo. para contar su historia. La contó y está en el libro y creo que hicimos un gran trabajo, Mariette, Es increíble. porque pudo Es enfrentarse a ese tabú que ella tenía desde siempre y que sigue en parte en su familia, en parte, porque ya mucho de esa familia está ya, digamos, como más abierta. Pero les cuesta. Lo que pasa es que ahí está la negación del ser, la negación de la identidad, porque Me negaron. le negaron, ella dice, claro, que la madre le negó la identidad, porque al querer mostrar que era de otra, que era católica como una protección, fue hasta lo más radical del catolicismo. Y cuando un día tu madre te dice, no digas así porque tu padre es judío, en un momento que vos Yo dijiste... dije, fulano es un judío de mierda. Ah, fulano es un judío de mierda, claro, me dijo, no digas así, en ese momento a ella se le sale esa verdad que hace que te quedó ahí latente algo, pero que lo callaste, porque en lo que fue, ahí hay una batalla, estás jugando una batalla vos, Mariel, viste que tenés una batalla, porque tu celular te está haciendo una batalla que... Es tu hijo que te llama y que te haces ahí. Apagué, pero no lo sé. Nicolás, perdón, Nicolás, yo sé que Nicolás tiene que irse. Tu historia es increíble, Nicolás. ¿Pero por qué es increíble? ¿Resistió a cuántos campos de concentración? 10 campos de concentración. 3 años. Y 3 años, 10 campos de concentración. Y esta fuerza de tuve suerte. Porque trabajé en Francia, Sí, en el campo. eso le permitió tener Eso fuerza. me fortificó para asistir A lo que tenías a lo que tenía a lo terrible. durante 3 años. Sobreviví al tifus. A la difteria. A la Mi papá, que era Médico. médico, murió del tifus en el mismo campo. Y bueno, acá estoy. Pero podemos preguntarle eso que estábamos diciendo antes, ese punto límite en que llegaste 2 meses antes de que termine la guerra Sí. y que dijiste... Que te entregabas, dijiste basta, ya me entrego, me subo, por lo que leí, ¿no? Me subo a ese tren donde van los enfermos y que me maten. Los amigos me dijeron, pero vos estás completamente loco, de lejos me hicieron signos. La guerra se termina y ahora quieres ¿Te querés matar? capitular. ¿Te querés matar? Entonces ellos me salvaron. Eso, la importancia de la amistad. La importancia de la amistad en esas condiciones extremas de los campos de concentración. También Elsa, el último capítulo. También la fuerza de haber encontrado otras chicas francesas y formaron un grupito de 6 o 7 personas que pudieron sobrevivir todo el tiempo juntas. Pero de Nicolás, si me permiten, yo quiero contar algo, un detalle, que es este libro. Este libro es de Nicolás. Nicolás cuando era joven en París, en la escuela de la Horte. Miren qué churro, con su sombrero, el sombrero que él mismo se hizo. Sí. Porque estaba en una fábrica de sombreros. Bueno, este libro, ¿cómo nació? Este libro es el diario que Nicolás hizo desde el 1 de enero del 1940 al mes de julio del 42, cuando lo llevan a la deportación con sus padres. Él empezó ese diario porque él vivía, estudiaba en Francia, sus padres lo habían mandado a Francia a estudiar para salvarlo de lo que se venía, y se encariñó mucho con Francia, con el francés. Al año hablaba un francés perfecto, no hay un error en su diario, no hay un solo error. Y ese libro está dedicado a sus padres, porque él se imaginaba, una vez la guerra terminada, que sus padres iban a venir a vivir a Francia con él. Entonces él escribió eso en francés. Pero ¿cómo lo descubrí? Es muy lindo y lo voy a contar. Estábamos en la fase
terminal del libro mío, le mandé todos los escritos al editor en Francia, que corrección, no son fáciles. Bueno, hubo muchos ida y vuelta, y en un momento dado, cuando estaba con el testimonio de Nicolás, yo había escrito el 14 de junio de 1940, los alemanes entran a Francia, entran a París y van bajando para el sur. Y la señora donde trabajaba Nicolás, Madame Menuet, con quien él se había encariñado mucho, una granjera, estuviste trabajando un año, ¿no?, con ella. Ella un año, sí. Sí, y es ahí donde él se hizo fuerte, ¿no?, por los trabajos. Sufrió un poco de las manos. Las manos sufrían. Sí, sí. Entonces Madame Menuet, el 14 de junio, le dice: Nicolás tiene que irse porque los alemanes están llegando y usted no va a estar más en seguridad aquí. Nicolás tiene 16 años, ¿no? 16. 40, sí. 16 años. Se pone a llorar porque la quería mucho y porque estaba bien ahí. Entonces él sabe que el director del colegio de la Hort estaba temporariamente en Caen, la ciudad principal de la región, a 100 kilómetros más o menos. Entonces, bueno, hace de corazón tripa y con su baluchón se va y camina el primer día 40 kilómetros, bueno. Y yo escribo, en lo que le mando a Philippe Weil, yo escribo: el 14 de junio, Nicolás parte de Ménil-Eudes, el lugar donde vivía, donde trabajaba, y se cruza con un regimiento alemán. Y Philippe Weil me manda un mail y me dice: es un error, no puede ser. Entonces yo lo llamo a Nicolás y le digo: Nicolás, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Yo hice un error, vos me dijiste mal. Y en ese momento lo tomé de sorpresa, obviamente. Me dice: no sé, no me acuerdo, tengo que pensar. Bueno, cortamos y al ratito nomás me llama y me dice: mais que je suis bête, j'ai un journal. O sea, qué tonto que estoy. Tengo un diario. Tengo un diario escrito. Y va al diario, y efectivamente, el 14 de junio no se cruzó con un regimiento. El regimiento lo pasó. Es un detalle que habla muy bien del historiador que es el director de la colección en Francia, y el detalle que me permitió descubrir el diario de Nicolás. Entonces, inmediatamente mandé a la muchacha mía a la casa de Nicolás para que me traiga el diario. Son tres cuadernos, maravillosamente escritos, con dibujos, con ilustraciones. Prolijo, como un alemán. Increíble. Me quedé absolutamente fascinada por eso. Y la misma noche saqué fotos, se la mandé a Philippe Weil. Y Philippe Weil decidió publicar esto. Y bueno, ahora creo que lo vamos a publicar en castellano. Creo que estamos en eso. Pero el tema de los diarios personales es lo último que nos queda ahora para demostrar a los negacionistas que las cosas sí existieron. Y no con maldad, porque ese diario de un jovencito de entre los 16 y los 18 años es una maravilla. O sea, primero por el candor, después por las broncas, porque el director del colegio no le da bastante comida, porque son demasiado severos, porque no entiende, o sea, hay toda una evolución psicológica en esos 2 años que realmente es un complemento maravilloso a la descripción histórica del día a día de lo que pasa en París y en Francia.
Eso quería decir, Nicolás, y te quería agradecer. Lamento, yo tengo que retirarme, pero siempre estoy a disposición. Gracias. Mucho gusto. Es un honor para nosotros. Cualquier pregunta, estoy a tu disposición. Muchas Es un honor. gracias. Sabes que te quiero mucho. Sí, yo lo sé, es recíproco. Quiero comentar algo con respecto al primero de Barón Hirsch. Lo fundamental fue la mujer. La mujer fue la que le impulsó a él a hacer la fundación. Sí, eso. Qué importante. Que realmente es más importante que él. Porque sí, ella también provenía de una familia de banqueros. Y, Qué importante. Sí, sí. O sea, ella lo secundó en todo. Ella fue lo que lo impulsó. Él al principio no quería. Bueno, que... Sí, querías hacer una pregunta. ¿A qué edad llegó Hélène a la Argentina? ¿Qué edad Bueno, tenías? mi caso no es el caso clásico de los sobrevivientes que llegan a la Argentina después de la guerra. Yo, si no me hubiese encontrado con mi príncipe azul, no estaría acá y hubiese seguido viviendo en Francia. Llegué en el 61, casadita, recién casadita, al gran mundo, a la Argentina. No fue fácil, pero tampoco fue muy difícil mi adaptación a la Argentina, porque es un país muy europeo, es un país muy abierto, donde tenemos el privilegio de tener ese tipo de lugares, muchas actividades culturales. Yo quería destacar, porque bueno, se mencionó un poquito por encima, la magnífica obra que hizo Hélène Gutkowski sobre los sefardim, o sea, los judíos que somos de origen español, que me conmueve. Ahí está el libro. Yo lo quiero porque la verdad es que es una historiadora nata. Mi familia tuvo el honor de ser entrevistada, mis abuelos, que hoy ya no están más, pero que es un testimonio importante, sobre todo en este momento, que muchos judíos de origen sefardí estamos, digamos, recuperando el derecho a la ciudadanía española. Entonces, yo honro a Hélène en su labor casi de hormiga, en sus investigaciones, y me da mucho gusto presenciar hoy la historia de su infancia. Gracias. Qué hermoso. Muchas gracias. Un beso. Acá, Hay lo otra. mismo, al lado, la misma historia. Mi abuela, gracias a Hélène, la abuela de mi marido, gracias a Hélène, o sea, muchísima gente. O sea, gracias Hélène por darnos esta oportunidad de recuperarnos. Sí, porque además en tu caso, Silvia, es muy extraordinario, porque en un primer libro de las colonias, en el anterior, tengo uno anterior, Bien. entrevisté a la abuela a la abuela de su marido. Y en este de los sefaradíes, entrevisté a su abuela. Así que la pareja... Quiero agregar, porque fui compañera de Hélène en el trabajo en Hebraica, y es el rescate de la herencia cultural, de cómo empezó rescatando historias. Y me acuerdo que algunos días fui a la casa de Hélène donde trabajaba, Donde nos reuníamos. se reunían, y las comidas, y también el libro sobre las comidas. Así que, bueno, agradecerte, Hélène, una maravilla haber sido y ser amiga tuya, Gracias, pero todo Berta. lo que aprendí al lado tuyo. Así que Gracias, gracias. muchas Y la gracias. casualidad es que estamos acá y que Silvia es mi prima, hermana. Sí. Como las cosas se dan, ¿no? Quedan Es en increíble. familia. Es Gracias, increíble. Hélène. Sí. Eso es interesante. Sí, sí, sí. Bueno, mi familia estaba en Aragón en el 1300, así que soy sefaradí De pura la cepa. primera hora. Y debo destacar cómo Hélène ha logrado encontrar esa identidad, no solo a través de un libro,
sino a través de todo el trabajo que hizo en el Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí, y quienes somos realmente llevamos esa herencia. Reconocemos en Hélène, realmente fue la promotora y la que ayudó a mostrar al mundo lo que fuimos los sefaradíes. Gracias. Debo decir que voy a pecar de inmodesta, pero es bastante cierto que en el momento en que yo empecé este libro, yo lo empecé en el 92, cuando fueron los 500 años de la expulsión de los... Primero, 500 años del descubrimiento de América, sí, que casualmente coincidía con los 500 años de la expulsión de los judíos de España. Entonces ahí se me prendió una lamparita, y en Hebraica, donde teníamos 300 y pico de socios, había solamente 3 o 4 que eran sefaradíes, y yo los invité a mi taller. Y cuando me empezaron a contar cómo vivían en Rodas, en Turquía, en Marruecos, quedé absolutamente fascinada, porque era un judaísmo totalmente, o sea, era judaísmo más oriental, más fuerte que el de los ashkenazí en muchos casos, pero en un entorno totalmente distinto. Sol, mar, cielo, azul, era totalmente distinto. Y cuando empecé a hacer esta investigación, creo que aquí, eso me lo dice siempre María de Azar, que es sefaradí, no había trabajos hechos sobre los sefaradíes. O sea, los sefaradíes se sentían como poca cosa, que menospreciado también muchas veces. Sí. Y por los judíos, los otros judíos, y desconocidos por otros. Así que ahora tenemos el orgullo, André, y las chicas de ahí atrás, tenemos el orgullo de que hace 2 o 3 días se ha creado, la Real Academia Española ha creado la Academia del Judaísmo, del judeo español en Israel, y creo que es el número 24 de las academias, y con eso se cierra el círculo y se valida la lengua judeo-española, no como un jargón, como muchas veces se ha escuchado decir, sino como una lengua. Importante. Y como parte de la historia española. Sí. Quería hacerle un pedido. Sí, dígame. Hablaba de los judíos askenazí, sefaradí. Existen los judíos italianos. Sí, claro. Y que no son ni uno ni otro, pero que también nos tuvimos que venir. Están en este libro, Están en mi libro, acá. Hay un capítulo sobre los judíos italianos, que es una maravilla. Es realmente los judíos italianos, muchos son de origen sefaradí, muchos son de origen muy lejano, ¿no? Pero en síntesis son judíos italianos. Porque tienen más de italiano. El Imperio Romano, antes que hubiera también ashkenazí y que hubiera sefaradí. Sí. Es una maravillosa comunidad, muy culta, muy artística. Hay obras de arte en la comunidad judía italiana que es una maravilla. Gente todos muy preparados. La invito a leer el libro y después me cuenta si está bien reflejada, si se siente identificada. Yo vine en el 43. Ajá. Conoció a la familia Vigevani, a los Loya. Sí. Bueno, están ahí en el libro, sí. Quería hacer un comentario y agradecerle a Hélène por justamente ese libro, porque a mí me pasó al revés. Mis abuelos, parecido a lo que te parece a ti, que la familia no contaba lo que pasaba, mis abuelos no eran de contar mucho su vivencia en sus países de origen, sefaradí. En realidad unos eran más del lado de Grecia, y mi abuela era argelina, bajo bandera francesa, y ella decidió que nunca más iba a ser francesa y que nunca más iba a hablar. Ella hablaba todo francés, hermoso, divina, pero ella no se sentía parte de Francia por el dolor que había sentido, y para mí fue
un reencuentro cuando leí ese maravilloso libro. Gracias. ¿Cómo es necesario? ¿Cómo los libros todavía son necesarios? ¿Cómo es necesario el trabajo que se hace el investigador, el autor, los editores, los libreros, para transmitir todo esto? Esto no lo olviden, porque yo he escuchado muchas veces que se ha dicho, me acuerdo que mi suegro, su madre también vino de Rusia y nunca quiso decir la historia, pero sí le dijo algo antes de morir, y murió muy joven, le dijo: siempre busca la verdad en los libros. Mira. Entonces es una buena transmisión. Y para terminar, Hélène, Miriam dice en la página 199: bajé a toda velocidad los 3 pisos de la escalera Caracol y golpeé a la puerta del señor y la señora Jameau, los dueños del edificio y de la carnicería de la planta baja. Pase. Abrí la puerta. La visión de una mesa puesta, como nunca había visto en mi vida, frenó mi ímpetu. Un rico olor a carne hecha al horno, una atmósfera plácida, la bonomía de los 8 rostros sonrojados por el vino y el agradable calor que de golpe me envolvió fue demasiado para mí. Me dieron náuseas. Me quedé allí, clavada bajo el umbral de la puerta entreabierta sin poder pronunciar palabra alguna. ¿Qué te ocurre, Marie? ¿Necesitas algo?, me preguntó la señora Jameau. Que si necesitaba algo. Estaba muerta de hambre. Vivía de miedo en angustia. Me habían arrancado a mi padre. Mi madre se estaba muriendo de dolor. Rompí en sollozos. No conseguía recuperar el aire. Me hizo falta un buen rato para recomponerme y explicar a esa buena gente por qué había golpeado a su puerta. Necesito que alguien cuide a mi madre mientras voy a buscar a la enfermera. Vos tenés una intervención. Pobre criatura que eras. Bueno, pero esa la paso. Y Miriam sigue. Cuando tuve mi casa y con una familia ya algo reconstruida, pensé, ha llegado el momento de tomar mi revancha contra las miserias de los años de guerra. Quiero hacer lindas cenas. Cada fecha relevante de nuestro calendario se transformaba en motivo de cena. Invitaba a toda mi familia, a mis amigos. Me había comprado una gran mesa, manteles, servicios de mesa, algunos muebles de apoyo. Mis mesas eran a imagen y semejanza de aquella de Guéret, esa que tanto me había perturbado en 1943. Ni en mis mejores sueños de niña de 14 años hubiera podido imaginar que mi suerte un día me permitiría servir una mesa que se la asemejara. Bueno. Porque había una gran diferencia entre la vida en la ciudad, mi mamá es parisina, y la vida afuera. Afuera siempre encontrabas comida, pollo, huevos, etc. Pero en la ciudad no había mucho como para comer. Por eso el gobierno francés decretó enseguida el éxodo. O sea, por eso se hizo el éxodo, para que la gente que vivía en las ciudades, además de irse para evitar el peligro de la invasión, empezara a buscar lugares donde poder sobrevivir y comer. Bueno, ha sido un hermoso encuentro y hasta la próxima. Muchas gracias, Hélène. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a todos. Toda la cara. Muchas gracias.